solo 146 en el cielo. Chao. Chao, chao. Chao, mira, no. ¿Este qué es? ¿El de las 8? De las 8. Falta uno entonces. Sí. ¿El último es una hora sola o están los dos? No, están los dos. Una hora sola, boludo. Dejaba al ruso en Miami, boludo. Marce, sacá, se está llorando. Acabo de frío. A uno de ellos, ¿no? Sacá, llorando. ¿Qué estás haciendo? Cambio, juego. ¡Paso! ¡Pisa! Se fue. ¿Qué? No somos de la copa. Sí. Ahora sí. ¡Eso! Vení, José. Mira. Vamos, está yendo por el lado. Vamos, de otro lado. Seis, cerrar medio. Está cargando. Pero lo conecté, boludo. Ah, bueno. Sí. Fíjate. Si lo moves tanto, sí sigue ganando, pero no sé ni cuánto tiene. Porque, bueno, gracias. Tocá. 36 tiene. ¿Cuánto? 36. Buena. ¿Qué? Suyo. Está Sí, por ahí, dale. muerto. Pegado, Nete. Bien, Colay. ¿Qué? Julia, ¿me lo sé? Ya sé. Sí, boludo. Normal. No. ¿Qué carajo tenía como? Yo aparte sabés que solo uso cosas negras. Nada. Sos dark. Soy darks. Exactamente. ¿Está bien si estaba hablando en italiano? No está ninguno. Mirá que son todos. Literal, son todos Son diferentes. todos juntos. Ya está en la última, no sé. ¡Vamos! ¡Puja! ¿Votás en el play? No apuesto yo. ¿En qué haces? Y veo ¿Cómo la gente apuesta? como la gente. Marce, si hay una tiza a la pared. Epa. Ay, amigo. Yo lo iba a traer, pero no. Mentira. Y bueno, no me dejaste. Siempre promesas no cumplidas. Hombre. Hierro en cámara. Desviar el puntín, ¿no? No. O sea, le pego. Pero no me sale así. O igual sí. Me salió una vez. Me salió espectacular, ¿eh? Sí, bombazo y... Bueno, viajero, así que obviamente era gol. Pero... El tático no quebró que no grabó, nadie lo vio. Ah, no hubo. No, o sea, estaba mi familia. No, estaba mi familia, lo vio. Pero no hay grabación del suceso. Entonces no sé. Del suceso Grabación. sucedido.
Yo la había estado 1 hora practicando como una boluda. Todas afuera. Una vista que la típica que te sale tipo un vaso mal. Sí. Tipo, y eso así. Soy re crack. Es más, Messi me pide tips. ¿Sí? Creo que ser humilde en la vida. Si lo tratas mal, te transmite tratar la vida. Sos te tratas, si te tratas. Ella quería tirar esa, ¿no? Entró, Entró, ¿no? hizo todo un coso para decir eso. Pero entró. Porque el que madruga Dios le ayuda también. Como la paca. Porque a veces viste que está enfocando así, se una vez que se puso así, estaba ahí y era un tiro libre, viste, estaba en la barrera. Y jugaron, estaban en el medio, fue. Y se fue, pero de pedo no le tocó la pelota, tuvieron que esquivarlo, Papelón igual eso. sí, no puedes quedarte en el medio. No. Sin querer en sí. Claro, aparte, imagínate, estás acá y estás como que no le das bola. Claro. ¡Franco! Jamás me metí bola a la cancha. Más que esto. ¡Vivo, vivo! Nunca iba a aportar mi vida con una fotito de esto. ¿Ves? Era un poquito más arriba. No la apuntaba. Ella no, la cámara. A Maxi le pegaron la otra vez. ¿En la cámara o a él? En la cámara. Pero sobrevivió, pero alto mío. No, Bombazo. no, boludo, no hay chance. Ya se le cayó de las manos una. O sea que después ya agarró un infarto, ¿no? Yo me infarto ahí y van a tener que agarrarme antes que mate al chabón que pegó el bombazo. No me importa, Entonces lo hago pagar lo que sea. Por la casa, no me interesa. Ay, se me cae, boludo. ¿Y este? Saludá, capsuda. ¿Qué hijo de puta? El tigre no es para ver. Vine acá. ¿Viste? Sos el influencer. Sí. Justo. Espero el video, boludo. Ahora ya te has subido, amigo. ¡Epa! Dale, va. No da risa, boludo. Los videos que suben locales. La verdad. Yo no soy de reírme, pero me reí en la de. Mire, yo siempre estoy así. Anda, no me da risa. Tipo, no de tenés las cosas. emociones. No, Partamos claro. de ahí. Y. Uno comentó eso en el video. Uno que graba, ¿lo viste? No. ¿Cuál? No sé, uno de los chicos que graba. Uno de antojitos gordo y alto. Que no trabaja tanto acá, pero trabajó una vez. Trabaja más en. Ah, sí, Facu. Ese comentó, pero no sé si lo borró porque no me aparece más. O sea, me parece que hay 3 comentarios, pero no me aparece el de él. Ah, te lo guió. No lo guiaba nada que ver. No, aparte, o sea, puso tipo. Y que dice. Ale tiene la misma gana de ver que una meba. Literal puso eso. Sí, ¿Qué tal? que hay un video de Tupe que decía. Tenés que estar arriba de los clientes, así que el chaval está arriba, me cae. Este de close, me dio risas. Después volví a hacer Volvió ese mood a mega. Aparte, ¿qué me dice Facu si siempre está callado, hijo de puta? Nunca se ríe, nada, boludo. No, literal, cuesta sacarle charla al hace un segundo. Tenés que hacerme famosa, boludo. Tuvo reproducciones, ¿no? Vos tenés que subir más videos. Como reproducción. Sí, atrás. Pero no, pido. ¿Viste lo linda que estaba el otro día, boludo? O sea, tipo, me refiero a el estilo que estoy teniendo. Ahora no, ahora pitamos la situación en este momento. Ahora en este primer momento. Pero mirá, una queen. Una reina de Inglaterra. Ahora hay una Red Luna. Sí. O sea, yo tipo flaco, me veo, te juro que me veo. ¿Dónde es eso? En el Museo de Arte de Recoleta. Y merendamos ahí.
obviamente me pedí el café más barato que había, que era mierda, Sí, asqueroso. sí. Claro, Pasó yo le el dije, chabón yo con le el dije, carrito. un vasito de agua. Pasó el chabón con el carrito. Estaba 7 lucas la botella, dije, no, ni pedo. Pero es, Te lleva la pelota autografiada. yo ayer era esto, o sea, el día anterior era esto, y yo el otro día. Pero queda, ¿viste? Así estaba. ¿Hay mucha gente ahí o tenés que entrar con la reserva? No, hay mucha gente, pero, o sea, te puedes sacar fotos. Ah, claro. ¿Ves? Mirá. Hay gente, hay movimiento. Claro. Y también era sábado. No sé de qué es. De artes decorativos, ahí va. Está bueno, o sea, no se ve tan lindo acá porque ya pero igual no era la me hora. gusta la- Pero sí. sí. No, está hermoso. Tipo, la arquitectura. Muy hermoso. Ahí era el. Iba, Recoleta. Sí, quiero ir al palacio de Dugo. Eso sí que se puede remendar. Linda vista. Está bueno. Aparte nos pusieron como señoras, nos pusieron una mesa y había una silla acá. Y yo le dije, che, del otro lado, o sea, como era como iba en bajada, ¿entendés? Claro. Y dije, che, me va a caer si pongo la silla y me corro un poquito para atrás, para atrás, porque era toda piedrita. ¿viste? Sí. Y le digo eso, me dice, bueno, te pongo la silla acá, tipo así. Onda, Las dos al señoras, lado, claro. Aparte, tipo, teníamos toda la vista así. mirando la charla. Y literal, y dije, bueno, ya fue. Nos veo en unos años así que es como medio como la intro, va. Mira, mamá. Yo soy una madre. Yo le puse a mi amiga, posa. Ah, vino una vez, ¿no? Acá. Sí, vino. Hace un montón. ¿Ves? Esta foto está buena. Ah, la cara de ojete no podía poner. Y después encontramos una mini moto. No es que es re mini. Ay, claro, pasa que ella lo corta justo ahí. Pero la moto. Ah, ¿verdad? Sí, La sí, moto sí, termina ahí. acá. ¿Entendés? Claro, pero acá se nota. Boludo, ¿ves? Está muy abajo. No solo es chiquita, sino que Sí. termina acá. Y como ella es petiza, le dije, mira, te hicieron una moto para vos. Entonces parece como que. Y parece como si fuera tipo a medida. Y mi familia tal vez hacen motos para enanos. Y yo tipo. Mira. Y hay Me río, pero puede igual ser. Hay motos y motos. ¿Sí? Sí. Seguro que realmente las motocross van a la usa gente precisa porque son altas. Y otra vez me pareció un video del chabón que le preguntaba a otro, el otro día, los dos iban en moto, ¿no? Y estaba con esa moto y le quedaba medio chica. El chabón medía 2 metros. Entonces nada, la cosa de miedo, el chabón le quedaba como si fuera de juguete y en la moto re alta. ¡Hola, frená! ¿Qué pedo? Un hipo. Agarró un hipo, pero uno solo. Mirá que me agarró un hipo, Literal, mirá, ya no tengo más. Te ¿Qué curaste. pasó ahí? Sí. A mí me sale un podcast. Pues yo soy Jota, amigo, ¿qué querés que te diga? A mí La me sale linda una nos pone- charla me sale a mí. Era a mí, pero esto. No, pará, estoy hablando. Una luz tengo en la cara, ¿por qué tengo tanta luz? La luna. Ah, pero pensé que me estaba filmando en este momento y se puede no se mueve era mi video. ¿Cómo se nota que digo al pido acá, no? La verdad, enfocamos la boca. ¿A qué no le guste que mame?
Trap. No, viajar. Voy a ir atrás. ¿Ahí me graba? Sí, no sé quién es. Jorge. 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 Ah, sí, está Jorge. Chao. ¿Qué le hizo? ¿Le tocó la mano? Literalmente. Por menos me echaron el fin de pasado. No, literalmente lo hizo así. Digo, ven. No te toca porque me di cuenta que tengo la mano helada. Me va a matar. Un animal. Seguro te la van a caliente. Tipo, literal, hizo así. Ya. No, tenemos la mano más caliente. ¿Sí? Sí. No, me estoy muriendo. Esta está muerta. Literal que está sin Quedó así. sangre, sin nada. Shurle. Qué perro. Aparte llegó, bueno, el que no se acuerda del nombre, un Su. Tirá un Su. De Susana, no sé. No seguimiento. Creo que no sé si van a buscar. ¿En serio? Hoy me voy a ir en 5 minutos. Sí, exactamente. Sí, abierto, ¿no? Ya. Sí. Sí, es el reglamento. El reglamento. El reglamento. Me cago de hambre. Pero bueno. Venga, Bruno. Bruno. Hay gente que... Patito. Ay, de sol mayor a mi bemol. Es un pase así directo. Sí, yo entiendo mucho. Yo le dejo a ti. El español de gorda es así, así le dan, ¿eh? En todo caso. Pero voy a decir siempre que te pasa. Estoy esperando que se me No, Está bien, si ya no me querés más, decime no. ah, no se puede ir 2 veces por el mismo lugar. 2 veces por el mismo lugar. ¡Sí! ¡No marca, no la pelota! ¡Sí!
¿Viste el video que le hice a mi bebé? Sí, le puse me gusta. Sí, está bueno. Lo vas a volver a ver porque está muy tierna. No es re tierna ahí. Mira cómo me quita. 2. Pero para mí es un bebé. Son re lindos. Mira cómo me vas a esperar así. Punta de que se el agua. No, ya. Es una locura. Es una locura. ¿Cómo están los pichichos? Bien. Mira. ¿No sabes de ayer? Mi vieja, hoy a la madrugada, como a las 3 de la mañana, escuchó ruido afuera, ¿viste? En el patio. Ahora quedaba un gato afuera y se asomó y había una silueta, ¿viste? Los gatos duermen uno al lado de mi pieza, en mi pieza. Sí. En el segundo piso, ¿viste? Y escucharon que mi vieja abrió la puerta y ellos siempre bajan, ¿viste? Sí. Bajaron y el enano vio al otro, había un gato, un gato gris, Sí. bajó a pelear el enano. ¿Se paró de Una mano? chiquitita, sí, sí, Está perfecto. fue. Y el otro, viste, el león, que es más grandote, Sí. tiene miedo, viste. Ay no, mi vida, cómo sos tan enorme. Qué cagón. Y bueno, y termina yendo, porque va el hermano, onda, Ay, lo amo. la vez que entró, no sé si le había entrado un gato. No, no sabía. Onda, le habíamos hecho como una puertita, como viste, para que salgan. Sí, entró un otro gato. Y entró otro gato. Y de repente se escuchó un quilombo ahí adentro de mi casa. Y estaba el enano agarrándose con el gato de la calle. Y bueno, y se terminó metiendo el león. Se terminó en una bola de pelos así. Aparte, te pierden como. Sí, sí, sí. Mucho. León lo defendía. Y el enano ahí. No, no, bancando. ¡Nuestra, nuestra! ¿Por qué saca? ¿Por qué saca? Primer plano. Ahora que se fue a cagar a piña. Sí, sí, El sí. enano. Mi vieja ahí agarró, lo causó así, lo hace así. Ay, lo amo. Estaba enojado. Y después tuvo que agarrar. Pará, pero al otro. afuera, digo. Claro, Ah, afuera fue eso. sí, sí, sí. Lo agarró así todo un quilombo, 3 grados. Así, Aparte, así, dice lo que se mueven. Dice como que de repente es una gelatina el gato. hacía como 3 grados ahí. Ah, es para matarlo. Mi vieja en camisón ahí, cagándose de frío. Pobre. Yo ni enterado. Y León entonces estaba ahí, tipo, simplemente también. haciendo presencia. No, ahí ¿También está salió peleando? como para pelear, pero no. Bueno, si No tiene llegó. que pelear, pelea, pero no quiere. Ay, lo amo. Lo amo tanto. Dice que me mucha ternura que sea así. Gigante encima, sabe que está pesando como 6 kilos. Literal. Es enorme, boludo. Eso es un perro ya. Ese es el gato de mi viejo. Ya lo. Ya es de él. Sí. Viste que se pusieron todos los loros y el árbol. Onda. Y mi gatito también. Mi gatito se fue respecto a cantidad de cosas. Poquito, pero poderoso. Este es el gato. A mi vida. El gato es una lava. Es enorme, parece. Es enorme, para, quiero verlo. Es enorme. Es un gato enorme, boludo. Todo encima está bueno porque lo grandote. puedes. Sí. Le encanta el abrazo. Churras. ¿viste? Ahí va. Sí, sí, lo puedes abrazar de verdad. Al otro lo abrazo. Ah, pero lo está matando. Claro. ¿Cómo es el tamaño de la vecina? Vamos que su nombre es así. Digo, posta, me mata. Ese quedó porque onda ese le había puesto Charo. Sí. ¿En qué me Charo? Está ahí. Sí, viendo Ah, ahí. pero digo porque como cortó con cosas, no sé si siguen. No, está bien, está bien. Ah, flaco. Sí, golpe. Ah, sí, también, pero separado. Bien separado. También separados. No, pero digo, no sé, tal vez seguían juntos, tal vez no. Ni idea. Ah, claro, nada que ver el El tamaño. otro chiquitito.
Duermen en esa Regordo. silla encima, no entran, no entienden que no entran. Ellos entran, miralo, están bien. No, sí, sí, sí. Esa, siempre pierden. No, ¿cómo van a hacer eso? Y aparte, viste, a veces se pelean porque... A veces se pelea porque Leandro lo blando. Y a él no le gusta el blando, porque no es de él. Claro, es el tipo Pero grande. ¿qué pasó? ¿Lo mismo que? Entonces, Un tipazo grande. entonces se empiezan así como a hacer juego de pelea. Y el enano se enoja porque encima el otro sabe que no le gusta el Leandro. Él lo hace igual. Entonces hace así, la agarra y no le muerde, la hace. Ay, Y se va corriendo. vamos que los hermanos son igual de hermanos de cualquier Y especie. se va boludo. todo enojado el otro. ¿Cuánto tienen, boludo? ¿Un año? O dos. En septiembre del 22. No te rompa nada, ¿no? ¿Querías citita? ¿Vos? Ay, perdón. ¿No podés? Ah, cierto, boludo, perdón. Te voy a comprar una para vos, porque tengo un paquete de comillas. ¿Está mal? El último partido que... A todo mal. Che, mate, ¿no es más? Para vos. Ay, pero está... Ah, para mí no. Ah, Es que ni yo me idea. quiero hamburguesa, tío, para comer. La quiero invitar, no quiere, que encima que no sabe cocinar. Ahora se va a comer una hamburguesa. Yo como sushi. A la mierda. Es cara. Carísimo. Es cara, hijo. Y no como hamburguesa hace creo que 3 años. Bueno, viste, siempre hay una oportunidad. Y encima Pati finito. No la. Sí. No, de Pati. No, yo sí como McDonald's, ahí retranca y está. Y alguna vez. Pero no me gusta. Pero bueno, Hamburguesa, pero... Está con mi hija, me quedo con el sushi. Sí, obvio, como cualquier persona bien. Se sabrá bien. ¿Eh? ¿Sabes que yo me estoy comprando un sushi que vale 7.000 pesos? 15 piezas. No, va. Aparte es buenísimo, porque es tipo un chabón que es como chef tipo personal. No está aquí en Instagram. Tipo, tiene como más de 10.000 seguidores. No, Es un lugar... boludo, y 15 piezas 7 lucas. O sea, está más, pero que Mercado Pago tipo, te hace como 30% de descuento. Yo también pedía un lugar que no se sabe. Claro. ¿Qué lo viene agarrando? Sí, pero... Claro, no, y este igual lo stalkeé en Instagram antes de comprar y tipo, vi que tenía un montón de seguidores y un montón como que hacían eventos, tipo, o sea, que elaboraba para eventos, que como que llevaba las bandejotas y tal cosa. Así que bueno, fue pido, es muy rico, o sea, no es el mejor sushi, pero una vida más rico que Sushi Pop. Pero de los que son como medio caseros, viste, como de los que tienen sabor más real, no es como el nuevo, pero está muy bueno. 7 lucas, 15 piezas, me chupa un huevo, pero por ahí me chupa un huevo. Y el otro día me compré 30 piezas, 14 lucas. Yo decía no puedo Re comer caro. menos de... No, el otro igual hay veces que compro 7, o Yo lo que sea, hago 15. es como ahí Mm. y después un ratito Sí, sí. No, yo muchas veces compro 15 nada más porque bueno, no me sobra la guita y 7 lucas, bueno, es un vuelto. Es como bueno, se puede. se nunca Entonces por eso, hay veces que es como otra cosa y mientras espero el sushi y llega el sushi. O sea, para que parezca que me comí 40 piezas. ¿Entendés? O para voy al baño y ya no. Voy a intentar. Con 70% menos. Yo sé para una pelota. Está acá de frío. Yo tengo mi cable, ¿no? Sí. No la mate, ¿no? Ahí, pero no, murió la hierba donde estaba más frío. Hay que revivir. ¿Querés que filme y lo revise? Dale, amigo, unos matecitos Qué asco, boludo. calientes. Decía ya lo había revivido, boludo. Una cagadera, agarra. Se pega un codazo en la oreja mismo, te la corta. Vamos, arquero. Arquero. Che, boludo, Uruguay está 2-1, ¿no? 2-2. 2-2. ¿Lo busca verde? 2-2, 89 minutos. Ah, no, vamos viendo. ¿Acá avisando que por Copa Verde? ¿Gusta? Sí. En 10 minutos. ¡Muy loco! No, hay que borrar de selección. Quedan 5 minutos. Están pasando cosas.
sé que la está re. Ese juega. Sí, juega en el UTC. Che, este empate out. Casi. O sea, lo dejan pelota. Tiene que ganar. Bueno, está bien, pero. Sí, pero igual onda tiene contra O sea, España. de pronto Argentina jugaría contra Cabo Verde, quizás. Sí, quedamos primero, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Sí, igual los Cabo Verde son bien, boludo. Son negritos, vieron. ¿Lo pató recién o cuando lo mató? No, a los 60 y pico. Qué bien. Esto es. Che, igual, boludo. Está Bielsa 2002 ahí, Amiga, pero si era obvio, es horrible Bielsa, boludo. No sé tanto se la chupan. Igual esto es no un puede penal quedar. en movimiento, tío. Digo, un penalcito un poquito más atrás. No puede quedar fuera con dos ¿Va el selecciones. pajarito? No, creo que de la Cruyff. Sí, de la Cruyff. Mira, si lo patea a hablar es un papelón. No, o Valverde, creo. Es esta. Amigo, que literalmente es. ¡Bien, Sabio! Pasa que en realidad, si Uruguay le gana, si Uruguay pasa contra España, y empata contra Cabo Verde, pasa. ¿Qué ha eliminado Uruguay como último? Sí, porque. No pasa ni como tercero, boludo. Si tiene ahí Arabia tendría 2 puntos. Y Cabo Verde 2 puntos. Y empatamos contra España. O sea, Uruguay no puede perder O contra sea, España. ahora queda España con 4, Cabo Verde con 2 y no con 2. Ahora queda Cabo Verde Claro. con 2, Arabia con 1. Y. Peleará con 1, pues empató Uruguay. Claro. Claro. O sea, si Depende de la diferencia de gol España queda No, no es más 7. diferencia, boludo, es entre ellos. entre ellos, empataron. Ahí no sé qué corre. Ahí va. ¿Quién perdió contra el.? No. Ahí va amarilla. Va a jugar a las amarillas. Ya están pelotas Uruguay porque Cabo Verde no hizo ninguna falta contra el coso y. La verdad. Es fair play. O sea, Uruguay no puede perder contra España. Si va a perder porque le pegan a Cabo Verde. Qué bien, igual, amigo, si Uruguay está nada. España se sacó la pija del orto hoy. Son muy boludos. Igual, amigo, está bien. No tiene nada, boludo. Es un desastre. Y Uruguay no. ¿Los vetritos furiosos? Sí, ¿no? Pinta en punta. Me valen un par de ¿Cuál? No. Che, que le pega Sí, ese ya no se fue. resultado. Lo que acaba de pasar es muy lindo. Bien, Lauti, bien, bien. 13. Un montón de Lauti, dale. La próxima. Encima el empate creo que fue cagada de Muslera. Sí, otra vez. Sí, vaya, pero otra vez sacó una pelota ante el gol. Sí, pero no sé, no la vi igual. ¿Cuál es el tiro libre de la barrera? Ah, sí, no se puede abrir así. La barrera. Vamos a verde. ¿Querés ese? Ojo. La zona de la pavada. Si pierde lo va a escapar. Tiene algo, Cabo Verde. Y más que tenían que jugar contra España. No, pero negro. ¿Canovio dónde juega? En Coso, ¿no? Brasil, Sí, Paranaense, ¿no? Fluminense. Fluminense. Uno de esos. Sí, que novio que estaba en Inglaterra. No, el que juega en Inglaterra era Pelístico. Feliz. United debe jugar. No, ¿cómo no van a echar a Milán por eso? Ah, Qué baja. Eso, mira, para mí eso. Yo no sé si son ¿anulado? Yo no sé si no es expulsión. Pues si no, si bueno, aquí ya no mete gol. Pero el tema es que no disputa la pelota con nadie. Como que nos tiraron tres. ¿no? Yo viste rápido. Ninguno va a disputar. Sí.
Los tres. Capaz que no lo cobró porque ellos también fueron al piso. ¿No se tiró al piso? Los de ellos sí, para tapar. Capaz por eso. Va a decir piso y sí, los demás los dos también se me van por eso. Brilla ahí. 5 minutos final hecho. Nada, lo van a acabar de perder. Muy loco. Es algo. Cuidado. ¿Qué pasa, güey? Tiramos por todo siempre que no. ¿Cabo Verde tiene alguno que juegan a un ladito o son todos así? ¡Uy! Uruguay nomás. ¡Uy! ¡Uy, boludo! Mirá. ¡Ay, boludo! Hay que venirse a pegar un domingo a la noche. Investiguen. Sí, así, mierda, cerralo. Amigo, qué grande acabo de ver. Quizá le queda más facilito. Curazao, boludo. Tratando de empates. Sí, pero aparte no está metido atrás, ¿verdad? No, estaba yendo a buscarlo. Mirá. Joder. Boludo, está más cerca de hacer el 3 a 2. Mirá. Mirá el negro Gómez. ¿Qué tiro el área? No, tiralo, negro. Sí, a ese, tranquilamente cualquiera de esos, porque está jugando en Francia. Muchacho de Cabo Verde. Sí, pero ahora capaz lo ganan. CPB. Amigo, lo ganan y es. Ahí peor. Ahí ya está. Y decimos en estado puro. CPB firmó. Moreira, che. Falta. Qué boludo son los uruguayos. Arriba vos. No, arriba vos. Soy. Qué bien, me apura, Mi fila de la puta. No sé de toda la noche, Ahí está, fecha, Creo que nunca lo vi limpio por dentro. No sabe dónde está mi cara impecable. ¿Cuánto queda? Entran rato, amigo, dale. Así pagás. Él quiere ver el final. Si hace gol Cabo Verde, entra. Chatacho. Debacle total, Bielsa, che, sentadito. Mirá, güey. Se te cae de risa, güey. Porque quedan con la selección que se van a finales. Sí. Mirá.
Falta. La última, la última. La última para acá. Qué increíble que no vaya, amigo. Y se hacen grandes, boludo. Sí. A ganarlo a España, che. Uruguay 5, España 6. Terminó. ¿No se lo dejó tirar? No se lo dejó tirar. ¿Qué hijos de puta que son, boludo? Che, no hay ninguno de los equipos que juegan en límite. Aquí dice. ¿Cuánto falta? 10 minutos. ¿Quién está ahí? Boludo, alguien le pegó el resultado de este. Nadie, ¿no? Che, boludo. ¿Ya hará fuera o qué onda? Sí, con ese que no lo... Ivo, la próxima. Esa que Uruguay, Ah, esperá. Lalo, la próxima. Sí, amigo. Porque encima. Cambio, juez. Claro, tiene que ganar el sí o sí España. Y encima al Cabo Verde le queda lo más fácil, digamos. Con Arabia, lo más complicado, sacó un punto. Ah, boludo. Cabrón. Bueno, pero no sé, no puedo... Sí, que si viene y yo ni sé quién es. Vamos flaco igual. Empató a 2. ¿Empató? ¿Terminó? 2-2. ¿Terminó? Che, muy de afuera, ¿eh? Sí, ya está. Para mí. ¿Cómo un empate no llega a pasar? No. No, era 3. 3. ¿Y cómo quedó? ¿Se quedó España? España tiene 4. Es que el tema es ganar a Arabia Saudita acá ahora es uno a ganar. Si gana uno, ya está, queda afuera. Pero con 3 puntos con Brasil no anda. Copa no tiene diferencia de gol. Te digo, sirve, ¿eh? Uruguay en 16 será complicado. Ah, España va a estar. Qué papelón, boludo. Aparte pensé que empataron con los dos. Con los dos que tenías que sacar puntos. Y ahora tengo que luchar contra el más difícil de todos. Ni segundo van a querer salir, pero sabe que ya va Cali ese de 12. Porque Mingo no puede con Choco. Viene acá, Mingo contra quién. Ah, no puede sacar.
Cuando yo lo dejé iba a 0 a 0, 1 a 0 lo veía. ¿Cómo vas a parar el partido para morir? Es una locura lo que hace. Quiero ver las reacciones de los uruguayos, que vienen a buscar YouTube, cuando ya las reacciones de uruguayos. A ver cómo vivieron, boludo. Como ellos agrandados de ese mensaje. Oh, estoy bien. Sí, 3-1, porque iba 3-0 y hizo el Pachunel. Pará, Nico, pará. Sí, dale, boludo. No importa, ¡Por ahí! Ya estoy, dale, Nico. Tiro, modo 3. Yo voy de 3, empezar. ¡Suban! Boludo, arriba molestamos mucho más, dale. Molestamos, dale. ¡Sos contrapeso, cachín! Boludo, dale. ¡Presionemos, dale! ¡Buena! ¡Dale, Maito! Pero hay dos. Pató Uruguay, boludo. Viste que se escuchó un regrito del Y porque estaban apostando, sí. Pero igual, pará, tiene buen equipo, no son unos pelotudos. Porque contra España, ¿vos viste el partido? Sí, están. Manejaban los tiempos, juegan bien, no es que son perro.
Un ídolo de bocina, boludo. Dicen que lo quiero operar, boludo. Sí, sí. ¿Cuánto vamos a ver? Ya termina. Toca. ¿Puedo atajar? Voy a atajar. Hubo gol, ¿no? 4-1. Sí. Ay. Vamos, Lalu. Encima yo creí que la cancha estaba libre, me confundí. Iba a decir 2 minutos y dije está libre la cancha. No, que yo. Te juntas a comer. Pero últimamente nos juntamos siempre los viernes.